Ok, el día de hoy vamos a mirar, nuestro tema es Azazel. ¿Sí? ¿Qué es Azazel? Se le ha conocido en español como el chivo expiatorio. En términos latinos o en nuestro lenguaje castellano, chivo expiatorio significa que se le echa la culpa a alguien que no es culpable y se le acusa de él. Pero este Azazel, el chivo expiatorio, que sí que sería ¿sí? Este que está aquí, vea lo que está haciendo el sumo sacerdote, el Cohen Gadol. ¿Qué está haciendo? Poniendo sus manos sobre de él, transmitiéndole las culpas de los verdaderos culpables, que en este caso sería el pueblo de Israel. Se los está transmitiendo a este animalito, pero este animalito, este es Azazel, este no lo van a degollar, este lo van a lanzar al desierto, a un lugar inhabitable, ¿sí? Pero este Azazel, ¿qué es? ¿Es una sombra del Mesías o de Satanás? Eso es lo que hoy quiero que nosotros miremos. Hasta hace tiempo, y todavía el año pasado, yo quería también algo diferente, ¿ok? Pensé algo diferente, y yo sé que los que estuvieron aquí el año pasado, a lo mejor dicen, hermano, usted enseñó algo diferente. Muchas de las veces uno ve el comentario rabínico, ve el comentario, etcétera, y uno se parece, suena bien, etcétera. Pero hoy estoy escudriñando las escrituras, no para enseñarles un concepto rabínico, sino para analizar el todo de las escrituras. Usted me puede decir que tiene fe, ¿sí? Pero ¿en qué está basada tu fe? Dice un dicho, las palabras, y luego dice el otro, papelito. Ok, si no está en la Biblia, no importa qué rabino lo dijo. Si no está en las Sagradas Escrituras, no importa que lo dijo José Martínez, que usted lo quiere mucho. No cuenta y no sirve. Papelito, lo que está escrito, esa debería ser nuestra regla de conducta y de fe. Y aquí está nuestra fidelidad a esto. ¿Ok? Entonces, nuestro tema es Azazel. ¿Qué es Azazel? Se ha traducido como el chivo expiatorio. ¿Pero qué es Azazel? ¿Es una sombra del Mesías o de Satanás? Nomás hay dos versiones. Unos dicen que representa a Satanás y otros dicen que representa al Mesías. Bueno, hay que descubrirlo, ¿sí? Este tema de estudio tiene que ver con las actividades del sumo sacerdote en el día de la expiación. ¿Cuáles? Esta actividad. Poner las manos sobre el macho cabrío, orar por él, lanzarlo al desierto por mano de un hombre que estuviera preparado, idóneo para eso. Entonces, estas actividades que se llevan a cabo con este chivo tienen que ver con el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Pero en particular tiene que ver con la confesión de los pecados del pueblo de Israel, que habían de recaer sobre la cabeza del macho cabrío que era enviado al desierto. Levítico 16:21. ¿Quién lo tiene? ¿Quién me lo busca? ¿No? Yo lo tengo más adelante, ahorita no lo tengo aquí, ¿sí? Pero vamos a buscar Levítico 16:21. ¿Sí? Ayúdenme, por favor. Aarón pondrá sus dos el, manos sobre la cabeza del macho cabrío. Permíteme tantito. Aarón pondrá, ¿qué? Sus dos manos sobre, ¿qué? La cabeza del macho cabrío. Digo, Y confesará sobre él todas las iniquidades. Y confesará sobre él, sobre este. ¿Verdad que la imagen dice mucho más que palabras? Yo sé que ustedes lo hemos visto, pero cuando ya vemos esta imagen,
Oh, eso es lo que está haciendo, imaginación. Ok. Y pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará las iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel. Ajá, perfecto. Entonces, el día de la expiación, o el día de Yom Kippur, es una de las fiestas solemnes del Eterno. Al 10º día del 7º mes del calendario escritural del Eterno, el sumo sacerdote Aarón debía hacer expiación por los pecados de Israel. Para hacerlo, Aarón seleccionaba a 2 cabros de corta edad de la congregación de los hijos de Israel. Levítico 16:5. Léamelo, hermano Carlos, por favor. Tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Permítame tantito. No le decía, hey, copastor, vete por los 2 chivos que de tu rebaño. De la congregación, usted trajo su ofrenda. A ver, ¿quiénes trajeron su ofrenda? ¿Dónde están? Aquí, ok, de esa me parece apto para el Eterno, para el tuyo. A ver, estos 2, llévamelo. De la congregación elegía 2 machos cabríos. ¿Ya me están entendiendo? ¿Ok? Entonces recibía instrucciones de echar suertes con el fin de decidir qué cabro sería para el Eterno y cuál debería de convertirse en el chivo expiatorio. La versión King James, o del Rey Santiago, la versión King James, amados hermanos, me tengo que subir color. Ahí está, máximo color. ¿Sí? Según la concordancia Strong, las palabras chivo expiatorio vienen del término hebreo azazel, que quiere decir literalmente cabro de partida, o un cabrito que parte, ¿sí? Está formada por el hebreo es, que no lo van a alcanzar a ver, pero es que está aquí en la esquina, es, que significa cabro, y azal, marcharse. Un cabrito que se marcha, está hasta la esquina. La palabra es. Esta es la palabra para cabro, ¿sí? Y azal significa partir. Entonces, es un cabrito o un cabro que parte. Ay, bendito sea el Eterno. ¿Sí? Sí, permítame, hermano, ahorita lo... Ok, bendito sea Adonai. Le digo que las cosas que el significado exacto de Azazel ha sido motivo de muchas discusiones, de muchas disputas teológicas, rabínicas. Algunos comentadores creen que Azazel se refiere al nombre de la región a la cual era enviado el cabro, ¿sí? Mientras que otros están convencidos de que es el nombre común de un espíritu, de un demonio, o aún el propio nombre de Satanás. La interpretación que sugiere Strong aparece tanto en la Septuaginta como en la Vulgata Latina y forman parte del punto de vista rabínico de que el cabro debía ser enviado, y esto está en la Mishnah, Yoma, capítulo 6, y en el punto número 2. Ahí está la explicación, de ahí la hemos tomado. En el Pentateuco con Haftarot de J.H. Hirsch, anterior rabino principal del Imperio Británico, que escribió un libro de Solsino Press en 1990, y en la página 481 leemos: el término hebreo Azazel no es, de hecho, un nombre propio, sino un extraño nombre común hebreo que significa ¿cómo? Mandar o quitar totalmente del medio, ¿sí? Entonces, el diccionario hebreo de Oxford dice, es la antigua palabra que quiere decir quitar por completo el pecado. El diccionario de Oxford antiguo dice que Azazel significa quitar por completo el pecado, la culpa de la comunidad, que se simbolizaba enviando el macho cabrío ¿a dónde? Al desierto. Bendito sea Adonai. Como quiera que sea, quien quiera que tenga la razón, la palabra Azazel no se usa en ninguna otra parte de las Escrituras, solamente aparece ahí, en Levítico capítulo 16. No se usa en ninguna otra parte de las Escrituras, y teniendo en cuenta que existen varias opiniones con respecto a su significado, es preciso que nosotros, que usted, que yo, determinemos por medio de otras Escrituras su verdadero significado e interpretación. El punto más importante
que nosotros tenemos que entender respecto a Azazel, el chivo expiatorio, se encuentra en Levítico capítulo 16, versículo 10. Dice así: pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel, ¿qué tiene que pasar con este? Dice, será presentado vivo delante de quién? De Yud-Hei Vav-Hei. Primera cosa, este no se presenta muerto. Tiene que presentarlo vivo, ¿sí? Dice, pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel será presentado vivo. ¿Delante de quién? Del Eterno. ¿Para qué? Para hacer expiación sobre él y enviarlo a Azazel. ¿A dónde? Al desierto. Si optamos por creer que Azazel representa a Satanás, esto nos da lugar para hacer una pregunta bien importante. La parte que está en amarillo: si Satanás puede o no puede servir de expiación por el pueblo del Eterno. ¿Satanás servirá para expiar tus pecados? En ningún lugar de las Escrituras se hace referencia a que Satanás tenga parte alguna en la expiación. Sin embargo, sobre Yeshua, que es nuestra expiación, la Escritura dice, Romanos capítulo 5 y versículo 11, ¿qué dice? Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Elohim, en Dios, por medio de nuestro Mesías Yehoshua, o Yeshua, o Jesús, mediante quien hemos recibido ahora. ¿Y por medio de qué fuiste reconciliado? ¿Porque levantaste la mano? ¿O por lo que hizo Yeshua? Exactamente. La mano la puedes no levantar si no quieres, pero quien realmente hace que ahora estemos reconciliados es lo que hizo Jesús, Yeshua. Uso Jesús por el que nos escuchan en las enseñanzas en la internet, ¿sí? Y la escuchan gente que a lo mejor está empezando o no sabe el nombre correcto de Jesús, que es Yeshua. Entonces, nos dice también Hebreos capítulo 1 y versículo 3. ¿Lo leen conmigo? Él es el resplandor ¿de qué? La expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas ¿con qué? Con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, ¿quién te purificó? ¿Qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Hasta cuándo dijo? Ya es tiempo de sentarme. Hasta que había hecho la purificación de nuestros pecados. Hebreos capítulo 7 y versículo 27. ¿Qué estamos viendo? ¿Quién califica para ser Azazel? O el que sobre el que cayó la culpa. Que no tiene necesidad cada día como los otros Kohanim, sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus averos pecados. Estoy usando la versión Brit Hadashah hebrea, ¿sí? Por eso están algunas palabras en hebreo. Dice, y de ofrecer primero por sus averos pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez. ¿Cómo? ¿Quién se ofreció a sí mismo? ¿Satanás o Yeshua? Entonces, ¿quién está haciendo la purificación de nuestros pecados? Sí, por los del pueblo, luego por los del pueblo. ¿Cómo lo hizo? Ofreciéndose a sí mismo. Hebreos capítulo 9, verso 26. De otra manera, habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos. ¿Para qué? Díganmelo. Para quitar el pecado mediante. Así de sencillo. Las escrituras entonces, con los textos que estamos viendo, afirman con toda claridad que el Mesías mismo hizo, no Satanás, el Mesías mismo, Yeshua, Yahoshua. Sin embargo, muchos sugieren, incluyéndome a mí mismo hasta hace poco tiempo, ¿sí?,
que el primer macho cabrío representaba la obra de expiación de Yeshua, pero el segundo representaba a Satanás. Se cree que puesto que Satanás es la causa original de todo pecado, la justicia de Dios, de Elohim, exige que se vuelva a colocar la culpa sobre la cabeza del demonio, no por nuestra culpa, sino por la suya, por arrastrar a la humanidad hacia el pecado. Esto está escrito en una revista que me mandaban antes, que la recibí el hermano Juan, de un hombre de apellido Armstrong, que de la Iglesia de Dios, ¿sí? Y está él nomás está en un extracto, pero el libro es Fiestas Paganas o Días Sagrados de Dios. Las fiestas paganas o los días sagrados de Dios, ¿cuál de ellos? ¿Qué es lo que debemos de celebrar? Y ahí él empieza a hablar acerca del día de la expiación, y me sorprendió porque en aquel tiempo yo estaba todavía más norteado que nada, gloria al Eterno. Pero bendito sea el Eterno, que me gusta conservar esas cosas y que ahora de pronto digo, hey, yo tengo un artículo acerca de eso. Bendito sea Adonai. Entonces, si eso es cierto, ¿en qué lugar de las Escrituras se encuentra el cumplimiento del Levítico 16:21? Que dice Levítico 16:21, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. ¿Qué más? Todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿En qué momento se le han puesto las manos a Satanás y se llevan los pecados? ¿Sí? El sumo sacerdote, que no es cualquier sacerdote, en este caso va a ser Yeshua, habrá de imponer las manos sobre la cabeza de Satanás, si así fuera que Azazel representa a Satanás, y confesar los pecados de Israel. Sin embargo, eso no es lo que nos dicen las Escrituras en ninguna parte. Bendito sea Adonai. Podríamos decir, alguien puede decir, oye, encontré unas referencias. Es que el ángel que está en Revelaciones 21, ¿quién lo tiene? A ver, vayas hasta el último libro de la Escritura y vea, Revelaciones 21. Nosotros decimos Apocalipsis, pero eso es más griego que nada y no nos ni entendemos. Ya Revelaciones por lo menos, ay, una revelación. Wow, qué tremendo. ¿Sí? Revelaciones 21, por favor. ¿Sí? Y me dice, vi a un ángel. Vi a un ángel. ¿Qué más vio? Que descendía del cielo. Que descendía del cielo. Con la llave del abismo. Ajá. Y una gran cadena en la mano. Sí, siga. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ajá. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ok, muchos dicen que este ángel representa a Yeshua, que lo agarra y lo encadena y lo avienta, pero nunca le puso las manos y confesó los pecados, nomás lo agarró y lo ató. Además, ¿volverá a salir de ahí, sí o no? Pasando 1000 años, vuelve a salir y vuelve a engañar a los que cuando ya no había pecado. O sea, el problema no es Satanás, para que entienda que no es Satanás. ¿Sí? ¿Por qué los va a engañar? Si no había pecado, vivieron todo el tiempo que vivieron, estaban bien. Es porque de por sí son rebeldes en su corazón, no quieren nada con Dios. Incluso habrá gente que no va a ir adorando en la fiesta de los tabernáculos, no va a caer lluvia, habrá gente con pecado. Esos son los que va a engañar, como quieran, quieren vivir. Ese nomás lo usa para que acabe la obra. Pero el mal empieza en nosotros, en el corazón, en nuestras vidas. Se dice entonces que ese ángel representa al hombre encargado para enviar al macho cabrío, o sea, a Satanás al desierto, que sería representado por el pozo sin fondo. Pero sin el cumplimiento de la actual imposición de las manos o ninguna otra referencia a Satán, como el que esa expresión a nuestro favor se convierte en una suposición o en una mera teoría, pero no le encuentro una base escritural. Puede que algunos intenten sugerir que el otro ángel, de hecho, también sea Yehoshua, capítulo 19, verso 11 al 14. Léalo, hermano, o si lo tiene. Revelaciones, capítulo 19, verso 11 al 14. ¿Sí? Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ajá. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas,
Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Sino solamente el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El verbo del mismo. ¿Sí? Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ok, es una planta aquí. Esto solamente es un retrato de Yeshua descendiendo del cielo a la tierra para golpear a las naciones, a la bestia y al falso profeta. Y que después el ángel de Revelaciones 21 desciende del cielo para atar a Satanás. ¿Sí? Ese ángel es el único que habrá de poner sus manos sobre Satanás. Pero no para confesar los pecados, sino para echarle al pozo al abismo, sin fondo. Entonces, no califica. Además, el acto de la imposición de las manos en Levítico 16:21, en el macho cabrío para sacer, simboliza la transferencia de los pecados de la parte culpable. En este caso, ¿quiénes son los culpables? Los hijos de Israel. Al inocente macho cabrío a sacer. Ahora, ¿Satanás es inocente o es culpable? Entonces, él no califica, él no es inocente. Entonces, el inocente macho cabrío se convierte así en el portador de los pecados. Por supuesto, ¿quién puede negar que esta sea solamente una imagen perfecta de Yeshua y no de Satanás? ¿Quién es el hombre sin pecado? ¿Quién es el ser perfecto, sin manchas, sin arrugas, sin pecado? El único, Yeshua. Satanás está lleno de iniquidades. Por eso fue destronado, sacado del cielo, bendito sea el Eterno. Espiritualmente, el macho cabrío de sacer representa la eliminación completa de la contaminación del pecado del campamento de Israel en el desierto. En Salmos capítulo 103, versículo 12 dice que Dios quita los pecados de nosotros y los arroja lejos. También nos dice la Escritura, como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Bendito sea Adonai. Entonces, esta es la obra del Eterno, no de Satanás. Por eso en Levítico 16:22 leemos lo siguiente: el macho cabrío ya se le juró, ya se le pusieron las manos, ya se le confesaron los pecados. Ahora este macho cabrío llevará sobre sí, ¿qué? ¿Qué dice? Todas las iniquidades de ellos. ¿A dónde los va a llevar? A una tierra solitaria, y el hombre soltará al macho cabrío en el desierto. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces, el macho cabrío no nomás era para que reciba el pecado, tú eres inocente, no, sino que tenía que llevar las iniquidades de ellos a una tierra donde ya no se volvieran a tener. Por otro lado, las Escrituras nos presentan una preciosa imagen del cumplimiento, en el cumplimiento de Yeshua, como el gran macho cabrío, enviado para llevar los pecados de Israel. Pero antes, vamos a ver lo que dice Levítico 16:22. Aquel macho cabrío, otra vez lo volvemos a repetir, que dice: llevará sobre sí los pecados a una tierra inhabitada, todas las iniquidades de ellos. El hombre encargado, el que está encargado para llevarlo, dejará ir al macho cabrío por el desierto. Tengamos en cuenta entonces esto siguiente. Dice que tiene que ser llevado al desierto y se deja ir. Vamos a Isaías capítulo 53, verso 6. Pero el Eterno, ¿qué dice? Cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? ¿En Satanás o en Yeshua? Pero Yud-Hei, Bab-Hei, o sea, el Eterno, Jehová, está traducido en nuestras Biblias, que dice: cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, Yehoshua, Jesús, llevó los pecados de Israel que fueron colocados sobre él, y nada más que sobre él. Versículo 11, que dice: y cargará con los pecados de ellos. Verso 12: habiendo él, yo le puse aquí Yeshua, llevado el pecado de muchos. Entonces, ¿quién es el que llevó el pecado? ¿Sobre quién cayeron las culpas? ¿Sobre quién recayó? El inocente, que le cayó la culpa para que él llevara los pecados. Me encanta este. Pero el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Wow. Nomás por eso tú eres limpio. Nomás por eso tú fuiste espiado de la iniquidad, porque fue Yeshua. No fue la iglesia, no fue la religión, no fue el judaísmo, no fue nada de eso. Fue Yeshua el que hizo la expiación por ti. ¿Sí? Entonces, Yeshua es el que llevó nuestros pecados.
los llevó y los eliminó cargando con ellos sobre su propia cabeza. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra hebrea cabal? Llevar, los llevó sobre su cabeza. ¿Sí? Eso es bien interesante entenderlo. Versículo 4 de Isaías, seguimos con Isaías 53, dice: ciertamente Él llevó y sufrió. ¿Quién es el que llevó entonces tus enfermedades? Es Yeshua el que lleva los pecados, no Satanás. Y tengan en cuenta que lo que le estoy predicando, y lo creo que lo comenté el año pasado, es bien difundido en el judaísmo, que es Satanás el que representa ese segundo macho cabrío. Yo le estoy comprobando con las escrituras. ¿Quién dice que lleva tu pecado? ¿Quién hizo expiación? ¿Quién? Si lo ha hecho Satanás, pues también glorifiquémosle, pero si no, hay que darle gloria solamente a quien llevó nuestros pecados, a Yeshua HaMashiach. Hay que reconocer entonces, y claro, por si hubiera una confusión, si fue Satanás el que te limpió, el que hizo milagros por ti, pues glorifícalo. Pero si no ha sido él, entonces dale gloria a quien merece la gloria. En este caso es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Bendito sea Adonai. Hebreos capítulo 9, verso 28 dice: así también Cristo, el Mesías, fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados. ¿No estará de acuerdo el escritor de Hebreos con Isaías? Primero de Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó, ¿qué? Nuestros pecados, ¿a dónde? En su cuerpo sobre el madero. Entonces, no hay ningún otro que diga la escritura que llevó nuestros pecados. Wow. El hecho de imponer las manos, en el verso 21, también vamos a verlo en Levítico 1:4. No tengo la cita, vamos a buscarla, por favor. Levítico 1:4, ayúdenme porque yo tengo las dos manos ocupadas, tres tengo aquí ocupadas. ¿Sí? Levítico 1:4 habla de la imposición de manos. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que tiene que decir el libro de Baikra, capítulo 1, versículo 4? ¿Qué dice? ¿Qué lo tiene? Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. Pondrá sus manos sobre la cabeza de la víctima. Esto hablando del sacrificio que se iba a ofrecer, ¿sí, hermano? La cual será aceptada para hacer expiación por él. Ok, y esa víctima, ese animalito, sería aceptado para hacer expiación por la persona que había pecado. Capítulo 3, verso 2. Tenga en cuenta que del capítulo 1 de Levítico hasta el capítulo 7 habla de puras ofrendas y habla de poner las manos. O sea, lo hemos leído, ¿no? Usted no es ignorante de eso. El problema es que a veces tanta letra mata. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. Ajá. Y la degollará. Y la degollará. A la entrada del tabernáculo de reunión. Ok, ese es el capítulo 3, verso 2, ¿verdad? 4:4. ¿Qué dice? Traerá el novillo a la entrada del tabernáculo de reunión delante del Eterno. Pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Ok, estamos viendo una y otra vez que se tiene que poner las manos sobre la víctima para que haga la expiación. Así de sencillo. Sí, no nomás es matar por matar, no, hay que la avienten donde quiera. No, la cuestión era poner las manos para que fuera aceptado el sacrificio y para que hiciera expiación. Entonces, el inocente se convierte en el que lleva los pecados. Sin duda alguna, Yeshua es la figura representativa, y ya lo vimos en Isaías 53:4, Isaías 53:6, Isaías 56:11 y verso 2. Entonces, todo esto que está en Levítico 1:4, 3:2, 4:4, 4:15, 4:29 y 4:33 simboliza la transferencia de los pecados de los que son culpables. Es decir, ¿quiénes? Los hijos de Israel se transfirieron todas sus iniquidades. ¿A quién? Al inocente Azazel. ¿Quién es entonces Azazel? Bueno, antes de cualquier conclusión, mejor sigamos analizando la palabra del Eterno. Si tenemos en cuenta que se echaron suertes con el propósito de decidir qué macho cabrío habría de ser para el Eterno, eso quiere decir que ambos machos tenían que ser sin mancha, ¿o no? O sea, estaba tan pareja la cosa que tuvieron que echar suerte, ¿sabes cuál? Si no, este feo, vas a hacerlo. Mándenlo, este quebrado, mándenlo al desierto, y el otro, bueno, para la ofrenda. Pero ¿por qué tuvieron que echar suertes? Porque los dos eran perfectos, excelentes. Entonces, por eso es un volado. ¿Sí? Suertes.
Entonces eso quiere decir que ambos machos cabríos tenían que ser sin contaminación. El antitipo de un macho cabrío sin contaminación es el Mesías, que no tiene pecado. Él es el que no tiene pecado. El único que la Escritura nos afirma que no tiene pecado es el Mesías. ¿Podríamos decir que Satán no tiene pecado y que debería ser reemplazado por un macho cabrío sin contaminación? La respuesta es no. Satanás ha cometido su propia iniquidad, su propia transgresión, su propio pecado. Azazel debía llevar las iniquidades del pueblo de Israel a una tierra ¿qué? Acabamos de leer cómo enseñan las Escrituras de manera innegable que el Mesías es el único que lleva los pecados. Por lo tanto, es la única persona que es idónea para representar el papel de Azazel. Pero ¿de qué manera es Yeshua enviado a una tierra sin habitar? ¿Y de qué modo se le envió al desierto? Porque la cuestión es, tenía que ser enviado al desierto, ¿ok? Pero hermano, eso no vemos que se convierte en Yeshua. Bueno, vamos a ver que las Escrituras hacen varias afirmaciones claras acerca del hecho de llevar el pecado. Juan, capítulo 1, verso 29. ¿Qué dice la Escritura? Al día siguiente, Juan, hablando del Bautista, ¿sí? de Juan, de Yohanan el Sumergidor, vio a Yeshua, a Jesús, que venía hacia él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Yeshua le dice, no, purifícame. Y dice, no, Señor, tú me debes de purificar a mí. Purifícame para que así cumplamos toda justicia. Si Él se purificó, ¿por qué a veces la persona dice, no, eso no es necesario, con que yo acepte a Cristo y se acabó el problema? Bueno, imagínense. Eso es otro tema. Hebreos 9:26. Pero ahora, Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos. ¿Para qué? Para quitar el pecado del mundo mediante el sacrificio de sí mismo. Primero de Juan, capítulo 3, verso 5. Y sabéis que Él fue manifestado, ¿para qué? Para quitar los pecados. Y que en Él, ¿qué estamos viendo? Por eso, gracias Señor por estas herramientas formidables que ahora nos hacen poder ver y nos ayudan a entender mejor. ¿Sí? Yeshua entonces es el macho cabrío que llevó los pecados de Israel, los tomó sobre sí mismo y fue hecho pecado por nosotros. Váyase conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 21. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No dice así. Yo no lo tengo aquí. No lo puse porque a veces estoy trabajando en un estudio para enviarlo y luego tengo que hacerlo PowerPoint y me distorsiona la cabeza y no pongo todas las citas. Pero al que no conoció pecado. ¿Al que qué? Al que no conoció pecado. ¿A quién se le estaba refiriendo Rab Shaul? O el apóstol Pablo. Al que no conoció pecado, fuerte hermano, como que comió hasta mañana. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios le hizo pecado. Al que no conoció pecado, ¿por quién? Dígalo, por nosotros. Nosotros, El Eterno lo hizo pecado. Entonces, ¿quién representa? Yeshua, representa la figura no tradicional de Azazel. No hay necesidad de que Satanás lleve los pecados de nadie, puesto que él tiene sus propios pecados y que le resultarán insoportables de llevar, porque cuando sea lanzado al lago de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes día y noche y por toda la eternidad. No se preocupe, no va a lamentar. Así como tuvo mucho tiempo para hacer las buenas y las malas, que hizo puras malas, va a tener mucho tiempo para lamentarse. ¿Sí? Mucho tiempo. El término hebreo, sin habitar, a lo mejor no lo alcanza a ver muy bien, ¿sí? Es la palabra Geser, y quiere decir un desierto, pero no exactamente el desierto de Arizona, sino también quiere decir separado, y procede de la palabra raíz Gazar, que quiere decir alejado o separado. Y no cabe duda, amados hermanos míos, que el Mesías se vio alejado y separado no solo de la tierra de los vivientes, sino también de su padre, Dios Kei Bab Kei, cuando Yeshua clamó, Miel,
porque traducido es Dios mío, Dios mío. Él es Dios en hebreo y mí es mi Dios, mi Dios. ¿Qué clamó él? ¿Por qué me has? Fue porque en ese momento se encontraba separado del Eterno por haber llevado sobre sí los pecados de todo el mundo. Esto no, la Escritura nos dirá que el pecado hace separación de Dios con el hombre. Bueno, veamos. Entonces, en las Escrituras está claro que el pecado causa separación del Eterno, como lo dijo Isaías. Isaías capítulo 59, versículo 2. Es que hay que ver si lo que estamos afirmando, la Escritura nos comprueba eso. Entonces, ¿fue separado Yeshua del Padre en algún momento? ¿Cree que el Padre lo habrá dejado solo? ¿Le dio la espalda como dice que se la dio a Israel? ¿O se la ha dado a Israel? Por un rato. Por lo menos cuando tenía el pecado tuyo encima, sí. Porque, mira esto. Vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho... ¿Para qué? ¿Qué estaba clamando Yeshua? Dios mío, mi Dios, ¿por qué me has? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué te has ocultado de mí? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchaba en ese momento? Por causa de nosotros, pero porque Él tenía algo en su vida. Llevó cargadas tus iniquidades y llevaba tus pecados. Ahora es comprensible entonces entender que el Padre le dio la espalda a Yeshua al que era sin pecado. En un momento le dio la espalda y no lo escuchó. Es como que van a operar a tu hijo y no hay suficiente anestesia, pero tú sabes que es necesario que le corten una pierna, etcétera, porque tiene gangrena y va a morir si no lo hacen. Y tu niño te grita desde el cuarto: papi, no me dejes que me corten. Papi, no me dejes. Y tú tener que hacerlo porque era necesario. O sea, no es que no lo escuchó. El Eterno decidió no escucharlo, porque llevaba en sí nuestros pecados y nuestras iniquidades. Y entiéndalo, eso es lo que hace que el Eterno a veces no nos escuche. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pecado y no queremos volver a Él. No queremos arrepentirnos. Los discípulos de Yeshua también se separaron de Él, abandonándole y negándole. Yeshua se vio hasta separado hasta tener que sufrir fuera de la puerta y del campamento. Hebreos 13, 11 al 13. ¿Lo tienen, por favor? ¿Quién me lo lee? Si yo creo que son escrituras que ya hemos leído, que dice que también fue necesario que Él padeciera fuera de la puerta, que así es necesario también que nosotros tengamos que salir. Entonces fue enviado al desierto de la absoluta separación, al llevar sobre sí nuestros pecados, para que entienda, fue separado. Eso es lo que representa que fue enviado al desierto. Cuando ustedes pasan por el desierto, díganme, ¿a poco automáticamente pasa por Nuevo México? Por Arizona. Por Chihuahua. Por Sonora. O anda en el Sahara. No, usted sabe que en ese momento se siente alejado de Dios, como que Dios no lo escucha, que problemas y problemas y problemas. Pues para que entienda, es la misma analogía con Yeshua. Exactamente la misma. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pero hay algo bien importante. ¿Qué sucede con el encargado que acompaña al macho cabrío hasta donde empezaba el desierto? Si el ángel de Revelaciones capítulo 20, verso 1, no es la figura representativa de ese ser que lo tiene que llevar al ser, entonces ¿quién es esa persona? Porque es preciso que haya una figura que sirva y que se ocupe de llevarlo hasta donde tiene que ser. Y en ninguno de los dos casos que ya miramos se menciona a una figura representativa de este hombre. Levítico 23, 28, ¿qué dice? Lo que está aquí en blanco. Que queme, esa persona tenía que quemar los cadáveres del buey, del macho cabrío del Eterno. No tiene tampoco por qué haber pero no tiene que haber una figura representativa de este encargado. Sin embargo, les voy a ofrecer algo que esto lo estuve analizando, meditando. El encargado, la palabra dice el encargado para esto, tiene su origen en el significado hebreo oportuno.
adecuado. Alguien que está, hermano, por ejemplo, un ejemplo, mire, a las vivas, hermano, se me está cayendo, mire. Este hombre fue lo oportuno para que no se cayera. Estaba a mi lado, ¿sí me entendió? Entonces, no significa exactamente el hombre encargado. O sea, si se cae, tú la recoges. No, es el hombre oportuno, mire. ¿Sí? Estuvo a tiempo ahí para que no se cayera. Entonces, eso es, les tuve que poner este ejemplo para que me entienda que cuando habla del hombre adecuado, el hombre oportuno es el que está a mano, el que está ahí listo, el que fue usado en ese momento. Entonces, algunas traducciones incluso dicen el hombre oportuno, así dicen en español, o el hombre de la oportunidad, o un hombre que ha sido nombrado. Y las escrituras nos revelan que hubo un hombre que estuvo en un lugar, en el momento oportuno, nombrado por Dios para guiar a Yeshua durante su separación en el desierto. ¿Quién fue ese hombre? Judas, se oye bien feo, era Judas. ¿Y Judas? Hechos capítulo 1 verso 16 que dice que Judas fue guía de los que aprendieron a Yeshua. Él los vio. Él fue el hombre oportuno para llevarlo a la separación. Él fue el hombre adecuado para entregarlo y llevarlo al desierto, a la separación. También Mateo 26:14 dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él. Pero hay aquel hombre por quien es que entregado el Hijo del Hombre. Bueno le fuera aquel hombre no haber nacido. Entonces Yeshua iba al desierto, o fue al desierto, llevando sobre sí los pecados, y Judas fue el hombre designado para conducir y guiar a Yeshua en ese viaje al desierto de absoluta separación con el Eterno. Y entiendes que a veces el Eterno permite que alguien de la congregación te dé una puñalada para llevarte al desierto. Hello. Pero para esto fuiste llamado, para que sigas las pisadas de tu maestro. Y si tu maestro se levantó con gloria y con poder, tú también tienes el poder para hacerlo, porque Él está contigo. Y como Él ya sabe lo que se siente, Él no te va a dejar solo a ti. Esa es la promesa. No te dejaré huérfanos, no te voy a dejar solo. Algunos podrían rechazar que Yeshua representó a Azazel basándose en el hecho de que en el día de la expiación cae en el séptimo mes, entre dos fiestas que aún no se han cumplido. Por lo tanto, se dice que el Mesías no puede celebrar el día de la expiación en su totalidad. Razonan, por lo tanto, que su futuro cumplimiento deberá realizarlo Satanás. Aunque Yeshua HaMashiach representa a los dos machos cabríos, quiero decirles que queda un aspecto importante del día de la expiación que aún no se ha hecho realidad. Y se refiere a la trompeta del jubileo. A ver, pregunta aquí a los estudiosos de las Escrituras: ¿cada cuántos años se tocaba la trompeta del jubileo? 50. ¡Wow! ¿Nos puede ser que Mayral le respondió? No, pues como nos pasó. ¿No fue usted? Pero le fueron dos. ¿Quién más dijo a 50? ¿Usted, hermano Rosa? Dios. Exactamente. ¿Y para qué se tocaba esa trompeta del jubileo? A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué se tocaba? Se perdonaban las deudas. Todos volvían a su reposo, a su tierra, volvían a tener sus posesiones y ahora sí, jubileo. Entonces, esa trompeta no se ha tocado. Porque se toca las trompetas, porque esta trompeta del jubileo es distinta de las de Yom Teruah, que es la que marca el comienzo del año, ¿sí? Que el año hebreamente hablando. Y entonces, esta trompeta, normalmente se toca en el día de la expiación. No se toca durante Yom Teruah, la final trompeta. Incluso, ¿se acuerdan del video que pusimos al último? Dice, Tequía Gadol. Y ese es el último toque que se da en Yom Kippur, que es para simbolizar que se está tocando la última trompeta, la más grande. Por eso es Tequía Gadol. El Kohen Gadol es el grande sacerdote, el sumo sacerdote. Tequía Gadol es el toque grande, el toque máximo.
Entonces, pues, se los voy a poner también en el día de expresión para que vaya teniendo cuidado de eso. El último toque que da, que está con el cuerno que les dije, me ganó, ¿se acuerdan? Que tú... Pero se avienta como 2 minutos, creo, tocando. Ese es el Tequía Gadol. Y ese es el que se toca en el día de la expiación. Entonces, es importante saber eso porque trompetas ya las tocamos. Sí, pero ese es el toque que se hace en el día del jubileo. Y ese toque no ha sonado aún. ¿Por qué? ¿O ya estamos en el milenio? Ya estamos redimidos, ya estamos en la tierra prometida, ya estamos en el reposo. Entonces, esa trompeta no ha sonado aún. Si tú crees que cuando mueras vas a volver a México, allá tú. Pero yo sé que el Eterno ha enviado a Yeshua para llevarnos a la tierra prometida. Y la tierra prometida no es México. Amo México, pero no es México. ¿Dónde está la tierra prometida? ¿A dónde? Israel. Y allá te va a llevar el Eterno. Entonces, pero falta que suene esa trompeta del jubileo. Entonces sí va a haber jubileo. Cuando vuelva Yeshua, se tocará esa trompeta. Después de que suene esa trompeta para librar a los cautivos de la muerte, tendrá su pleno cumplimiento el día de la expiación. Es entonces cuando se sonará la final trompeta, la trompeta Gadol, el Tequía Gadol. Es entonces. ¿Sí? Ahora, ¿estoy loco? ¿O es lo que dice la Escritura? ¿Sí? Es la opinión equivocada de que Yeshua volverá el día de las trompetas. Lo que ha hecho que se crea que Satanás representará el papel de Azazel. Se alega que si en el día de las trompetas se representa el regreso del Mesías y si los tabernáculos representan el milenio, solo puede quedar un acontecimiento entre medias que represente al macho cabrío que es enviado al desierto, y es cuando Satanás será echado en el pozo sin fondo. Estos son comentarios de fuente cristiana. Pero vamos a analizar. La verdad del asunto es que cuando regrese Yeshua solo se sonará una trompeta, mientras que en el día de las trompetas en plural representa más de una trompeta. Es más, ¿qué hicimos el día de las trompetas? Les dije, toquen las trompetas, las que hay, ¿sí? El día de las trompetas representa el comienzo del día del Eterno. He aquí que viene el día de Jehová, y el día del Señor, y el día del Señor. Tanto se habla del día del Señor, pues que comienza con esa toca de las trompetas. Cuando va a comenzar, ¿cuándo? Cuando comenzará a sonar las trompetas que vemos en Revelaciones capítulo 8. Yeshua volverá, no cuando toquen las trompetas, sino cuando suene la séptima y la última trompeta, que es la trompeta del jubileo y que marca la resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15:52. ¿Quién me lo dice? A ver. Primera carta a los Corintios 15:52. Para que veamos cuándo va a volver Mashiach. ¿Listos con su escritura? A ver, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿A la cuándo? A la final trompeta. No dice que al toque de las trompetas. A la final trompeta, ¿qué va a pasar? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:16, ¿qué no tiene? Y alguien busque Revelaciones 11:15. Vamos a leer estos dos pasajes para entender cuándo va a volver Yeshua. Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua, en Mashiach, resucitarán primero. ¿Luego qué? ¿Se acabó? Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados, dice, para recibir al Señor, y así estaremos siempre con Él. Revelaciones 11:15 al 18. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? El séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Yo cuál, hija? El séptimo. O sea que había otros antes. Había el primer ángel, el segundo ángel. No puedo leerlos todos, pero el séptimo ángel tocó ¿qué? La trompeta. Síganle hasta el verso 18, hija. Y hubo grandes voces en el cielo. Y hubo grandes voces en el cielo cuando este séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Qué más? Que decía, ¿Qué decía? los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Y de su Mesías, de su Cristo. Los reinos del mundo han venido a ser ahora sí. ¿Qué le dijo Satanás a Yeshua?
si postrado me adores, te doy todos los reinos de la tierra. Mira, ¿por qué? Porque son míos. Pero dice, pero llega el momento, cuando toca el séptimo ángel, hija, ¿se acuerdan? Que ahora dice, ha llegado el momento de que ahora los reinos ya no son de Satanás, son del Eterno. ¿Y de quién? Y de su Mesías. Siga. Y él reinará por los siglos de los siglos. ¿Y él reinará? ¿Quién es? El Mesías. Yeshua. Reinará por los siglos de los siglos. Siga. Y los 24 ancianos que estaban sentados. Los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, adoraron a Dios. Siga. diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y El que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos. ¿ha llegado el tiempo de qué, perdón, hermano? De juzgar a los muertos. ¿Y de dar el galardón a quién? A tus siervos los Ok. profetas. ¿Y cuándo va a poner eso? Cuando regrese Yeshua. Primera de Corintios 15:52. ¿Se lo recuerda, hermano? No, no se recuerda. Ok. No, ese es el de Tesalonicenses. ¿Sí? Bendito sea Dios. Ok. Otra posible negación, ya voy a acabar. De que Yeshua sea Azazel, no, y que no representa todos los aspectos de la figura como tal, y que no puede ser él, es porque nadie puso sus manos sobre la cabeza de Yeshua con el fin de confesar los pecados sobre él. En otras palabras, ni Judas, ni Pilato, ni nadie, ni Juan puso sus manos sobre él para decir, hey, lleva los pecados de Israel. Sí, eso es lo que se alega en el ámbito cristiano. Además se alega que Yeshua murió mientras que el macho cabrío solamente le enviado al desierto y sigue viviendo allí, y hay otras objeciones. Y como sucede en el caso de otras figuras, Yeshua no representó exactamente cada uno de los aspectos. Les voy a decir por qué. Por ejemplo, no puedo representar el papel de sumo sacerdote a la hora del sacrificio, que mata al macho cabrío del Eterno y al mismo tiempo ser el macho cabrío. De lo contrario, tuvo que haberse matado a sí mismo. Levítico 23:15. ¿Qué dice? Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Otra cosa más. Con esto estoy demostrando que él no cumplió exactamente punto por punto, pero no tiene que cumplirlo. No tuvo que presentar una ofrenda por el pecado por sí mismo, como somos sacerdotes. Capítulo 23 de Levítico, verso 11. Y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación. ¿De quién? De él, de Aarón. Porque Aarón estaba también con pecado. Y hará la reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Yeshua ofreció una ofrenda por el pecado. No, porque no. Él no tenía pecado. No era pecado. No tenía necesidad de ofrecer esa ofrenda. Además, el Salmo 110 dice, versículo 4, juró Dios y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿A quién le juró Dios que tendría un hijo que reinaría para siempre? Dios se lo prometió a David. Pero le dijo, y nadie más sabe, se lo dijo a David, pero este hijo tuyo también será sacerdote como lo fue Melquisedec. Por eso David escribe ese salmo y dice, juró Dios y no se arrepentirá. Y dijo, tú eres sacerdote para siempre. Oye David, ¿cómo lo sabes? Pues a él se lo dijo. Entonces tenemos un mediador que es rey y sacerdote. Y ya estaba profetizado. Y lo dicen las escrituras, y tanto tiempo lo pasé por alto. Baruch Hashem. ¿Qué más pasó? Yeshua no confesó los pecados de Israel sobre su propia cabeza. Levítico 23:21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ya tengo que corregir algo. Hablo rápido y aquí ustedes me oyen bien, pero en la grabación como que a veces no se entiende. Y dejo que voy a hablar más despacio.
¿Sí? Otra cosa más, no necesitó lavar su carne para poder presentar la ofrenda. Levítico 23-24. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario. Y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto. Y el holocausto del pueblo. Y hará expiación por sí y por el pueblo. Una cosa más que no cumplió. Su cuerpo no fue quemado fuera del campamento. Verso 27. No sé lo que nos dice. Es que él tenía que ser quemado fuera del campamento. Más bien, él murió como el sacrificio expiatorio en la Pascua, no en el día de la expiación. Su cuerpo no fue quemado como sacrificio de Pesach, de la Pascua. Yeshua murió a la hora del sacrificio de la tarde y del sacrificio de la Pascua, pero no en el momento del sacrificio de la mañana, que es el sacrificio de la expiación. Son cosas que él definitivamente no cumplió, pero que estamos viendo que el único que califica para ser ese representante es Yeshua HaMashiach. Entonces la verdad, ay Dios mío, me fui arriba. La verdad fundamental, ya terminé, ya vieron, que faltan dos. La verdad fundamental es que las escrituras declaran que Yeshua HaMashiach fue el único que llevó los pecados de su pueblo, de la humanidad. Que no solo murió para la remisión de los pecados, sino que fue además el único que quitó esos pecados. Entonces, cuando nosotros aprendamos a ver al macho cabrío que es degollado y al hacer del Eterno como una ofrenda expiatoria en lugar de dos ofrendas separadas por miles de años, vamos a entender, y es como vamos a aprender con más facilidad el cumplimiento simbólico de estos dos cabros. Yeshua es el cumplimiento perfecto del sacrificio expiatorio diferente. Como el macho cabrío del Eterno, su sangre limpió el santuario celestial. Hebreos 9:23. ¿Quién lo tiene? Ya nomás tengo 3 escrituras más. Es más, ya se acabó. ¿Sí? Hebreos 9:23. Como el macho cabrío del Eterno, su sangre limpió el santuario celestial. ¿Qué hacía Aarón con la sangre del macho que no estaba ahí, del que degollaron? Tenía que agarrar su sangre, y ¿qué hacía con esa sangre? ¿Qué hacía? Ok, principalmente sobre el propiciatorio. ¿Por qué es el propiciatorio? ¿Qué significa el propiciatorio? Propiciatorio traducido al español, ¿usted entiende esa palabra? Traducido al español sería el lugar de la satisfacción. ¿Qué hay en el propiciatorio? Están dos ángeles o dos querubines con sus alas cubriéndose, así, mirando prácticamente el uno al otro, al centro de la tapa del arca. ¿Qué había dentro del arca? ¿Y qué están viendo esos ángeles? Que toda la humanidad o esos querubines están violando eso. Se está violando. Pero ¿qué hacía el sumo sacerdote? Rociaba su sangre, iba y la derramaba ahí. Y ahora, ¿qué ven los querubines encima del propiciatorio en lugar de ver pecados? La sangre del cordero sin mancha. Y en ese lugar de la propiciación, Dios se satisfacía. Perfecto. ¿Por qué crees que de todo lo que se ha hecho en el pueblo de Israel, lo único que está detallado punto por punto es el tabernáculo? ¿Por qué? Porque a Moisés se le dijo, hazlo conforme al modelo que viste del modelo celestial. Ni siquiera el Beit HaMikdash está hecho conforme a la imagen del celestial. Lo que fue hecho a imagen del celestial fue el tabernáculo que se hizo en el desierto. Está punto por punto. Es lo que más detallado está. Hebreos 9:23, ¿o creen que ya se me olvidó? Fue pues necesario de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Fue pues, a ver, ¿quién me lo lee, hermano? ¿Quién lo tiene, por favor? Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos. ¿Pero qué? Las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos. Ok, léeme la versión Reina Valera, esta no me dejó igual. Es que quiero que lo entiendan, ¿sí? Fue pues necesario Fue pues necesario las figuras de las cosas que las celestiales figuras de las cosas celestiales, ¿qué pasaba con el arca? Es solamente una figura de lo verdaderamente celestial. Ese propiciatorio es solamente una figura del verdadero propiciatorio celestial. Fue pues necesario que las figuras terrenales
fuesen no purificadas eran purificadas. así, Así, ¿cómo así? Rociando de la sangre, ¿qué más? pero las cosas Pero celestiales las cosas celestiales, mismas con mejores sacrificios que estos. ¿con cuáles sacrificios? ¿Con cuál sacrificio que fue limpiado? El sacerdocio, el altar, el santuario celestial. Con el sacrificio de Yeshua el Mesías. ¿Sí? Entonces, como macho cabrío del Eterno, su sangre limpió el santuario celestial. Y también limpió al Israel del Eterno. Levítico 16:17. ¿Qué dice Levítico 16:17? Ningún hombre estará en el tabernáculo Ningún hombre estará en el tabernáculo. ¿Cuándo? de reunión cuando él entre a hacer la expiación. Cuando el sacerdote, sumo sacerdote, entre a hacer la expiación. ¿La expiación de qué hacía? De los pecados Pueblo. del pueblo de Israel. Ahora, como el macho cabrío, que su sangre se usaba para algo, cumplió estos dos aspectos. Pero como Azazel llevó nuestros pecados, ¿a dónde? Al desierto, y los eliminó para siempre. ¿Alguien puede decir gloria al Eterno? Bendito sea Adonai. Y miren, ¿qué dice aquí? Esto es para los niños y jóvenes que se quedaron, y esto es para los grandes. Para que hoy haga una oración. Señor, gracias, porque estoy aprendiendo algo realmente conforme a la palabra. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir a nuestro Abba, nuestro papito, que nos ayude a entender ese sacrificio, esa ofrenda que se llevó a cabo, donde se derramó sangre para limpiar el santuario celestial y para limpiar mi pecado. Pero que también nos ayude a entender que ese Azazel representa a Yeshua, el que llevó nuestros pecados a un lugar desierto, a un lugar separado, y los llevó para que ya no sean recordados más. Entiéndelo el día de hoy. Yeshua, Jesús, entregó su vida por ti, no porque fuera débil, sino porque era necesario que tu pecado, tu iniquidad, mi pecado, mi iniquidad, fuera expiada de esa manera. Él ya hizo el sacrificio. ¿Pero qué tenía que hacer el pueblo? Arrepentirse y aceptar y reconocer ese sacrificio. Yeshua ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora tú y yo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pero qué hay que hacer? Síguele, búscale, haz lo que Él dice, adórale, dale la gloria. Papi, gracias. Gracias, Señor, por las herramientas que tú nos permites tener y que nos ayudan a entender mucho mejor estas cosas, Señor, estos simbolismos. Ayúdame, Señor, a seguir trabajando con este estudio del arca, Señor, para un día entenderlo mejor, papito lindo. Gracias. Gracias, Señor.